Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Hay una consigna muy importante que se usa mucho para las organizaciones. Lo conquistado no se entrega. El escalafón para el sector salud, para el sector educación y muchos otros es un logro que se consigue, es una lucha que se consigue y no se debe de entregar. Ahora, para el 2025 no es que se quita, sino que se suprime durante un año. Pero ese es el principio del fin en muchas cosas. Pero ¿por qué se le baja a educación y a salud? Que no es solo el escalafón, sino que hay menos presupuesto también para estos sectores. Pero a Casa Presidencial, al funcionamiento de Casa Presidencial, al igual que al Ministerio de la Defensa, se le aumenta. Pero hay algo más. En el sector salud, el Hospital El Salvador, un referente del actual gobierno, a ellos se les aumenta el presupuesto a pesar de que a toda educación se le disminuye. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que los principales afectados no son médicos, ni son profesores o el personal administrativo en cada uno de estos ministerios, sino que somos todos los usuarios, que tenemos derecho a la salud, que es un derecho humano, al igual que a la educación, que es de la misma parte. ¿Usted está de acuerdo con todo esto? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, sean bienvenidos a este espacio a las 8, acá en el 8. Qué bueno de que usted ya está en familia y está sintonizando nuestro programa, ya sea en televisión abierta, en cable o a través de redes sociales en 106.9fmradio.net, al igual que en Mix de Medio y Agape TV Canal 8. Hoy tengo el gusto que me acompañe el abogado Mauricio Maravilla. Vamos a hablar de esto y mucho más. Mauricio, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Francisco, gracias por la invitación. Es primera vez en este programa, pero me da gusto encontrarme contigo y con la audiencia que está en la señal de Canal 8 también, esta que fue mi casa por varios años también, solo que en la franja matutina. Bueno, perfecto, Mauricio, qué gusto que esté de vuelta acá en Canal 8, hoy desde el otro lado, ¿no? Desde los invitados. Mauricio, quisiera que antes del escalafón habláramos de la propuesta del presupuesto general de la Nación que fue presentada el 11 de septiembre por el ministro de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. No lo han visto con mucho resquemor, prácticamente se dice, lo vamos a aprobar. Claro, cuando ya los especialistas leen, sacan conclusiones, hay muchas cosas que no están para nada bien. Mauricio, ¿qué piensa sobre el presupuesto, la propuesta del presupuesto 2025? Mira, yo en estos temas económicos y fiscales me guío por aquella gente a la que respeto, claro, en las áreas, por la especialidad, ¿no? Entonces, he escuchado a economistas a los que respeto señalar, como en muchas ocasiones cuando ocurre la presentación del presupuesto, que un proyecto de presupuesto general del Estado refleja las prioridades de un gobierno, ¿no? Es la forma en la que tú quieres hacer política pública, la forma en la que el Estado quiere intervenir en la vida cotidiana de la gente. Todas esas intenciones se expresan en el presupuesto general del Estado. ¿Dónde están puestos los énfasis? Lo refleja el presupuesto general del Estado. Entonces creo que el presupuesto que se ha presentado va a tono con lo que el gobierno quiere para el país. Tú ves, por ejemplo, una reducción de 91 millones en salud, 31 millones de reducción en educación, pero por otro lado un incremento de 52 o 53 millones para las Fuerzas Armadas. Entonces el mensaje es claro, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que el presupuesto ha incrementado tanto, solo los rubros de salud, educación y seguridad pública concentran el 35% del presupuesto. Sí, pero la lógica es que si el presupuesto crece, áreas sensibles como salud y educación, que durante todo el tiempo, durante muchos años se han mantenido abandonadas, la lógica es que también crezcan las partidas presupuestarias para estas áreas, a las que más que ponerle números, más que decir, bueno, la partida es de tantos millones
la asignación presupuestaria corresponde al tal porcentaje del PIB. Lo que hay que ver es la realidad que la gente está viviendo cuando se acerca a estos dos sectores. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando la gente va a un hospital público, por ejemplo? Tiene medicinas, tiene atención de calidad, existe en esta red de hospitales la cobertura necesaria en áreas de especialidad que la gente requiere o no. Como dice el programa, no sé, piénsalo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el sector de educación, cuando los chicos van a la escuela se encuentran con escuelas bien equipadas, con escuelas en buenas condiciones, o qué tipo de infraestructura escolar tenemos hoy día. En el sector de educación a los maestros, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones laborales, salariales y prestaciones que los maestros tienen? El sector administrativo, tanto en el sector salud como en educación, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, cuando comienzas a hacer una radiografía de lo que estos sectores presentan hoy día en El Salvador, la conclusión es que necesitan más presupuesto y que el presupuesto que se asigna se ejecute de la mejor forma posible. Pero contrario a esto, que sería lo natural en un gobierno que priorice estas áreas, lo que observamos es una reducción en las mismas. Entonces, ahí está, como comencé diciendo, las prioridades del gobierno se reflejan a través del presupuesto general del Estado. En conclusión, para cerrar esta primera parte, salud y educación no son prioridad para el gobierno. Quizá no me quiero enfrascar en cantidades, porcentajes, sino que, como menciona Mauricio, las prioridades. ¿Cuál es el mensaje real que nos están mandando? CAPRES aumenta, Ministerio de la Defensa aumenta, que es la Fuerza Armada de El Salvador, pero reducen todos los demás, que somos nosotros, digamos, porque CAPRES, su funcionamiento, les quiero poner un ejemplo. Y no lo estoy defendiendo. A Mauricio Funes dijeron que son 355 millones de dólares que se robó. Pensé, era el funcionamiento de Casa Presidencial. Es lo mismo que se le está aumentando hoy a Casa Presidencial. De ese mismo dinero se está hablando. O sea, hay que pagar, hay muchos programas dentro de Casa Presidencial. A eso quiero llegar. A eso quiero que hagamos la principal reflexión. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que importa? ¿Necesitamos armas? ¿Para qué aumentar el presupuesto de la Fuerza Armada cuando le hemos ganado la batalla a la delincuencia, Mauricio Maravilla, por el régimen de excepción? Sí, esa es una gran pregunta, porque si tú revisas las asignaciones presupuestarias para el ramo de seguridad pública, justicia y seguridad pública tienen una reducción de 15 millones de dólares. ¿Sí? 15 millones de dólares menos para justicia y seguridad pública, que es, digamos, el área más sensible y la más promovida por este gobierno. De hecho, los planes en materia de seguridad, la aplicación del régimen de excepción, el encarcelamiento masivo de gentes, eso es lo que se vende como el programa exitoso en materia de seguridad. Pero le está reduciendo a esta área 15 millones de dólares. A la Fiscalía General de la República se le reduce 53 millones de dólares también. Vamos, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público en general, que abarca a las dos procuradurías, la Procuraduría General y la de Derechos Humanos, también tienen reducciones. Pero por otro lado se aumentan 28 millones de dólares a Casa Presidencial. Y yo no tengo el dato, pero habría que ir a revisar cuál es la asignación presupuestaria para el organismo de inteligencia del Estado, por ejemplo. El organismo de inteligencia del Estado, que ha funcionado también como una caja financiera, digamos, donde se inyecta mucho dinero. Si uno va a revisar el histórico de la asignación de presupuesto para el organismo de inteligencia del Estado, en los últimos años ha venido creciendo, porque además por ley este organismo maneja sus fondos de manera reservada. Entonces hay una gran discrecionalidad para la asignación, uso y erogación de fondos en el organismo de inteligencia del Estado, que es una institución que se supone creada para labores de inteligencia, protección de la seguridad nacional, protección del propio presidente, de funcionarios, etcétera, pero que en el pasado se ha conocido, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que es utilizado como una herramienta política de persecución a los opositores políticos. Además, ahora en el contexto del régimen de excepción, quizás de las cosas que la gente
en las que la gente no repara mucho es que los derechos suspendidos con el régimen de excepción son artículo 12, que es la obligación de que cuando te detienen los soldados o policías, los soldados que no están habilitados para detener, pero hoy andan deteniendo gente, te informen por las razones de tu detención. Eso es un derecho constitucional que está suspendido. Hoy te pueden detener sin decirte por qué razones te están deteniendo. El otro derecho suspendido es la obligación de que te presenten después de tu detención dentro de los 3 días siguientes a una autoridad judicial. Ese plazo se alarga hasta 15 días para la presentación ante un juez. También es un derecho suspendido el derecho de ser presentado por detención administrativa dentro de los 3 días. Y el otro derecho que está suspendido es el artículo 24 de la Constitución de la República, que establece la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, que la comunicación de cualquier tipo que nosotros tenemos, tú, yo, los amigos que nos ven, puede ser intervenida por cualquier institución del cualquier Estado, tipo de comunicación. Cualquier tipo de comunicación, porque es un derecho suspendido hoy día. Entonces, esto es muy grave porque si el organismo de inteligencia del Estado está teniendo más fondos, hay un régimen de excepción que habilita la intervención de los teléfonos, estos tuyos, móviles, el mío, tu correo electrónico, cualquier tipo de comunicación puede ser interceptada. Entonces, es muy peligroso que pueda estarse utilizando como arma política. Pero digo, hay que ir a revisar la asignación a esta entidad porque es de las que más ha crecido en los últimos años. Uno no sabe qué hacen con esa plata, ¿no? Entonces, ahí hay una gran duda. ¿Qué intento decir con todo esto? Que hay entidades a las que el gobierno les ha puesto prioridad en la asignación de fondos en detrimento de los derechos de la gente. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a un medio ambiente sano y limpio, porque también el Ministerio de Ambiente tiene recortes, el derecho a una defensa técnica brindada por el Estado cuando lo acusan de un delito, porque la Procuraduría tiene reducción, el derecho a que la Fiscalía General de la República investigue de buena manera todos los casos que se presentan ante ellas, porque la Fiscalía también les reduce en presupuesto. Es decir, digamos que el crecimiento en unas partidas en casa presidencial es en detrimento de los derechos de la gente que deben ser garantizados por otras instituciones a las que se les está restando fondos. Es decir, en otras palabras, el presupuesto general del Estado es una herramienta para garantizarle derechos a la gente. Si utilizas mal esa herramienta y en lugar de garantizar derechos los reduces, entonces ese dinero lo estás utilizando para otras cosas. Permítame, ahí nos vamos a detener para en el siguiente bloque ver cuáles son los destinos realmente. Y también, aparte, que el presupuesto general de la nación le pongan la cantidad que sea, que no van a pedir préstamos, que es autofinanciable, esto, lo otro. No lo ejecutan las instituciones también. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Pero sí se desvían los fondos hacia otro sector y lo hacen legalmente. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo bloque, No sé, piénsalo. Participa también en nuestras redes sociales. Búscanos como Mix de Medio, Agape TV, Canal 8 o 106.9 FM para todos ustedes. Está con nosotros el abogado Mauricio Maravilla, comunicador también que genera opinión en nuestro país. Mauricio, el destino de estos fondos, ¿hacia dónde se dirigen todos estos miles de dólares? Esa es la gran pregunta, porque hay economistas y organismos especializados en estos temas, en temas fiscales, como el ICEFI, por ejemplo. Hace algunos años, en esta misma señal de Canal 8, yo entrevistaba a Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI, en aquel momento, y él insistía bastante en que El Salvador podría considerar los presupuestos plurianuales. Dicen, ¿qué es esto? Que tú dices, por ejemplo, en materia de educación, de aquí a 5 años mis planes son estos. ¿Cuánto cuesta, digamos, esto? También entrevistando hace algunos años aquí en esta señal al ministro de Educación de aquel momento,
al ministro Canjura, Carlos Canjura. Él me decía que la transformación del sistema de educación en El Salvador podría costar, en una inversión de 8 o 10 años más o menos, cerca de 11.000 millones de dólares. Es como el presupuesto total de un año, como lo que ha se hecho está haciendo en deuda el actual, lo que ha adquirido la gestión. en deuda, exactamente, lo que ha adquirido en deuda la administración Bukele y lo que ha adquirido en deuda el Estado con el sistema de pensiones también. Sí. 11.000 millones de dólares. Pero eso es, digamos, en un plan ambicioso de transformación completa del sistema de educación que pasaría por mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones y los salarios de los docentes, dar recursos tecnológicos, pedagógicos y de todo tipo a los alumnos, cambiar la currícula escolar, los planes de estudio, asesorarse nacional e internacionalmente para cambiar todo esto que tiene que ver con los planes de estudio, etc. Digamos, todo un plan de reestructuración del sistema educativo en El Salvador costaba, según los cálculos de aquel momento, cerca de 11.000 millones de dólares. Recuerdo bien ese dato porque hasta me lo repitió en varias ocasiones el ministro. Entonces, el planteamiento de esto de los presupuestos plurianuales, digamos que apostaría más o menos a ir en esa ruta, ¿no? Digamos, de aquí a 8 o 10 años, El Salvador tiene que haber alcanzado estos indicadores en materia de educación o en materia de salud. En materia de salud, por ejemplo, un presupuesto plurianual podría plantearse aquí a 5 años garantizar una cobertura completa en los sectores rurales o acercar, digamos, ese que se llama primer nivel de asistencia en salud a la gente en comunidades en las que hasta el acceso es muy difícil. Yo suelo ir mucho por la zona de Chalatenango, presumo de conocer ya todas las montañas de Chalatenango en caminatas. Cuando uno va a todos esos sectores, la pregunta que surge de inmediato es, ¿y cuando la gente de aquí se enferma, cómo hace para salir? Los accesos son horribles, el transporte público es ineficiente porque a lo mejor hay 1 o 2 buses al día, con suerte. No toda la gente tiene la posibilidad de tener un vehículo. Es decir, a esa gente que vive allá en el, por ejemplo, el Zicahuite, en el Jícaro, en toda esta zona cerca de las vueltas en Chalatenango, ¿cómo le acercas una unidad de salud, digamos, a ese nivel? ¿Los ecos no llegaron hasta ahí? Primario. Yo entiendo que llegaron, pero siempre es la misma historia, ¿no? Instalas por ejemplo, una infraestructura en materia de salud, eso es importante, pero luego, ¿cómo lo equipas? ¿Qué nivel de atención hay? ¿Quiénes están presentes? Es decir, todas esas cosas. Un presupuesto en materia de salud debería estar destinado a eso, ¿no? No solo ir improvisando, decir, bueno, ya salimos con este año y a ver el otro año cómo nos va. Y a lo mejor el otro año se nos ocurren otras cosas y entonces, bueno, ya cambiamos esto y vamos por otro lado. Que esa ha sido la característica de la administración pública en El Salvador. Creo que el problema de fondo es justamente eso, la incapacidad que han tenido nuestros gobernantes, tanto de los partidos que nos han gobernado en el pasado como en la actualidad, de tener una mirada más de mediano y largo plazo de qué tipo de país es el que se quiere construir. Creo que allí es donde nosotros carecemos de esa madurez política para sentarnos y discutir, bueno, podemos pensar diferente, podemos tener planteamientos diferentes, pero sentémonos a diseñar el país que queremos de aquí a 15, 20 años, ¿no? Porque los planes en materia de salud, de educación, pueden no dar resultados de la noche a la mañana, pero ya trazas una ruta y comprometes, digamos, a los sectores más importantes del país y a los actores políticos a que se comprometan con esa ruta y a que en caso de que haya cambio de gobierno, cambio de administración o cualquiera que sea la correlación política, garantizar que esos planes sigan, porque ahí llegamos un acuerdo básico, digamos, un acuerdo que está ahí de pilar para construir un país a partir de mejorar la salud y la educación para la gente, ¿no? Yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos, estas miradas cortoplacistas de ir saliendo en el día a día, como cuando alguien gestiona mal, digamos, su fondo personal, digamos, ¿no? Los ingresos que tiene, los compromisos que adquiere, no tiene fuentes de financiamiento suficientes para los gastos que sostiene mensualmente, entonces lo que se genera es un desequilibrio y eso es lo que el gobierno actual ha estado haciendo. Esto lo ha llevado a sentarse en la mesa con el Fondo Monetario Internacional, que creo que es la explicación que uno puede encontrar a la hora de ver estos cambios en el presupuesto para el próximo año.
presiones del Fondo Monetario en ese sentido. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Interesante, sin duda, se está poniendo la plática y vamos a seguir analizando. ¿La educación a dónde está? Ese es el problema también grande. ¿O realmente nos quieren llevar a que toda la nueva generación sea tiktokera, youtubera, que prácticamente aporten muy poco al país? Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos ya a la mitad de la entrevista, la plática. Esta no es una entrevista, es una plática realmente que estamos teniendo con Mauricio Maravilla, abogado y comunicador que nos acompaña en esta noche de Agape TV Canal 8. Mauricio, educación, otro de los grandes afectados, no solo los trabajadores administrativos o docentes en cualquier área. La educación en nivel global, vemos la Universidad de El Salvador, las condiciones en las que se encuentran, las escuelas en las condiciones que están. Es más, en lugar de construir, mejor van a demoler una porque hay que hacer un parqueo. Eso es mucho más importante. Pero queremos más armas, queremos también más soldados en El Salvador. Para ellos se les asigna más presupuesto. ¿Cómo vemos la educación, Mauricio? Es uno de los grandes sectores abandonados históricamente en nuestro país. Lamentablemente, siempre que hablamos del presupuesto en educación se repite aquella frase de que a los gobernantes les conviene tener una población ignorante porque en la medida en que la gente no esté informada, educada o consciente de todos sus derechos, no los reclama a los gobernantes y además es presa fácil de la propaganda y de los planes de comunicación política que un gobierno puede tener, ¿no? Yo creo que esta es la gran deuda del gobierno actual, porque el presidente de la República, cuando creo que era alcalde de San Salvador o de Nuevo Cuscatlán, llegó a la Universidad de El Salvador a una conversación con jóvenes universitarios. Es un video que ha andado circulando allí, que me gustó una reseña que hizo la revista Elementos en TikTok, porque citan las palabras del entonces alcalde Nayib Bukele, que está diciendo, bueno, lo que deberíamos es estar invirtiendo más en educación, estar invirtiendo más en salud, y esos cerca de $1.000 millones que se van en evasión, corregir este tema para cobrar más a los que más tienen, más impuestos a los que más tienen. Algo que él también repitió en su plan Cuscatlán, ¿no?, de una reforma tributaria progresiva que corrigiera la estructura tributaria de este país, que es altamente injusta. Entonces, si me preguntas por el tema de educación, es evidente que un sistema de educación como el nuestro no necesita menos asignación presupuestaria, sino más plata cada año, ¿no? Y que además esa plata sea bien invertida. Esto significa que tengas gente competente diseñando políticas públicas en materia de educación, que dé seguimiento a las políticas públicas y que se vea, como dicen, las políticas públicas con base en resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de este plan de educación? Entonces ha sido también un problema de, como repito, de falta de visión, de una visión conjunta de país, porque un gobierno impulsa planes en materia de educación, cuando hay cambio de gobierno, impulsa otros planes en otro sentido, cuando hay otro cambio de gobierno, vienen y le dan vuelta a los planes. Estamos improvisando todo el tiempo. Entonces, quienes pagan los costos de todo esto son las generaciones que se están formando en las escuelas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Digamos, en la educación básica, por ejemplo, es muy común encontrarse con estas quejas de directores de escuela, profesores de escuela que dicen, mire, el acceso al lugar es complicado, pero yo lo hago por vocación, el salario es bajo, pero yo lo hago por vocación. Además, pero todos lo ven, gana ¿qué? $1.000, un poco más de $1.000, y esto es la voz del padre, ¿no? O del tío, del familiar, y solo trabajan 4 horas, 5 horas. Lo ven simplemente así. Aunque los salarios en el sector de educación creo que andan por menos, no alcanzan a tanto. Entonces hay un problema aquí de concepción, digamos, del tipo de sistema de educación que queremos en El Salvador. Incluso podríamos revisar cosas tan básicas y elementales como el calendario escolar. Es un calendario cafetalero, dicen muchos, ¿no? Porque
se pensó para que el año escolar terminara justo cuando está por comenzar el corte de café y que los chicos acompañaran a los padres a la corta de café. El año escolar en El Salvador está diseñado con ese sentido, ¿no? Hasta eso podríamos revisar. Digo, si nos replanteamos el tema de educación a nivel macro, podemos incluso pensar en este tipo de cosas. La Universidad de El Salvador, por ejemplo. Yo me he formado, toda mi formación es desde la escuela básica en el cantón donde crecí, en San Juan Opico, una escuela pública. Comencé, de hecho, en San Matías, en una que era una escuela rural mixta, se llamaba. O sea, escuela rural mixta. Así se llamaba. Unificada. Algo así, sí. Ve un nombre larguísimo, ¿no? Luego me mudé a otro lugar y a otra escuela pública. El bachillerato en un instituto público cerca del desvío de Opico, ahí muy cerca de Caballería. Que a mí, yo alguna vez escribí una columna de opinión que me llamaba la atención. Nosotros en el instituto, se llama Instituto Nacional Tecpan, es un instituto muy pequeño. Digo que el predio de este lugar donde estamos es más grande que ese instituto. Es casi como un rectángulo que tiene 2 edificios de 2 plantas, un salón de informática, un laboratorio y los chalets. Pues es una cosa pequeñita, ¿no? Y ahí meten un montón de estudiantes. Ahí estábamos nosotros hacinados en las aulas y el espacio común era muy limitado. Cuando era el tiempo de los intramuros los hacíamos en el regimiento de caballería, que queda a unos 5 minutos caminando del instituto. Solo las canchas del regimiento de caballería, donde pasan los caballos pastando todos los días, solo eso era como 4 o 5 veces más grande que el instituto. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué sentido tiene tener un regimiento de caballería en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Claro. Entonces a mí me llamaba la atención ese tipo de cosas. Y yo decía, bueno, en algún momento ojalá que llegue un gobierno que cambie esto, ¿no? Lo que ha ocurrido más bien es que se le reduce educación y se aumenta en defensa, ahora mismo, ¿no? Estamos ante este problema. ¿Ves la visión, digamos? Esa visión que para mí es retrógrada completamente. Y este gobierno lo está demostrando también en el presupuesto que está asignando. El tema de la Universidad de El Salvador, digo, cito esto porque mi bachillerato también fue en una institución pública. Luego la Universidad de El Salvador, mi formación a nivel de licenciatura, y actualmente que estoy estudiando una maestría en Ciencia Política y Gestión Pública también en la Universidad de El Salvador. Por eso a mí me duele mucho, de verdad, está también, como dice Joan Manuel Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, dice Joan Manuel Serrat en aquella canción, ¿no? Entre todos estos políticos que se llenan la boca hablando de la gente, de los derechos de la gente, y que cuando están en el cargo lo que hacen es negarle derechos a la gente, desviar los fondos, enriquecerse. Esa es la historia de nuestra cultura política, lamentablemente. La Universidad de El Salvador tiene una deuda del gobierno con ella de más de 45 millones de dólares. La situación de la Universidad de El Salvador es asfixiante y yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en que se revisara, digamos, a nivel administrativo el funcionamiento de la Universidad de El Salvador, porque cuando uno pasa por esas aulas se da cuenta de los abusos, de las arbitrariedades, de la discrecionalidad que algunas jefaturas, decanatos y direcciones tienen en la Universidad de El Salvador, de esos pequeños grupos y argollas que se concentran en las facultades y que año tras año se van rotando de cargos ejecutivos de dirección y administración en la Universidad de El Salvador y que propician mucha corrupción. Estoy de acuerdo, hay que revisar todas esas cosas, pero eso no es excusa para desfinanciar a la única universidad pública de El Salvador, a donde, como se suele decir en la consigna, estudia el hijo del obrero, el hijo del campesino, el hijo de la ama de casa que no tiene para pagar una universidad privada. Están desfinanciando a esta universidad. El sábado pasado fue el examen de admisión. Sí. Ahí llegaron, creo que cerca de 18,000 o entre 15,000 y 18,000 jóvenes a hacer el examen, con aspiraciones, con sueños de ser profesionales, de coronar una carrera. Y por el contrario, lo que tiene es un gobierno que está desfinanciando la Universidad de El Salvador. La incertidumbre que se vive hoy de comenzar una carrera o comenzar una maestría y decir, bueno, en cualquier momento cierran la UES y yo me quedo varado. Entonces, ¿qué ha cambiado? O sea, esto, a nivel de educación la cosa está peor. Pero en este caso de la Universidad de El Salvador, sobran videos donde el mandatario está en la universidad, está prometiendo, está diciendo que marchará con ellos hacia la Asamblea Legislativa para el presupuesto. Y se está prometiendo muchísimas cosas. ¿O no es el mismo mandatario? Fíjate que Dagoberto Gutiérrez
de grata recordación para mí porque fue uno de mis mentores, uno de mis maestros. Él decía que la figura del candidato es como esas muñecas rusas, las matushka, ¿no? Lindísima. Que tú vas metiendo una sobre la otra hasta que se hace una muñeca más grande, pero si tú la vas quitando, entonces después llega una figura más pequeña. Entonces él explicaba que la figura del candidato es bastante parecida a esto, que el candidato es una construcción, y ese era el candidato, Nayib Bukele, ¿no? Llegó a la Universidad del Salvador. Yo recuerdo que yo esa tarde estaba en clases, de hecho suspendieron la clase porque varios de mis compañeros querían ir a recibir al entonces candidato Nayib Bukele con mucho entusiasmo, y yo puedo entender el entusiasmo que despertó la candidatura de él, porque las figuras partidarias del pasado se agotaron, porque los casos de corrupción y los señalamientos eran tan graves que la gente se indignó, hubo un proceso de desafección política, se llama, es decir, la gente dejó de creer en la institucionalidad en los partidos políticos y vio en la figura de Nayib Bukele una posibilidad de cambio y de renovación, ¿no? Entonces era muy natural ese entusiasmo. Yo lo vi esa tarde cuando el entonces candidato llegó a ofrecer, primero, que iba a aumentar el presupuesto de la universidad, luego que iba a crear 3 sedes más a nivel nacional, que iba a crear residencias universitarias, que iba a equipar la universidad con tecnología. Creo que hay una lista de 10 cosas que él llegó a ofrecer. Ninguna de esas se ha cumplido, a excepción de la construcción de un espacio físico que podría ser utilizado como residencia universitaria, pero que más bien el gobierno lo está utilizando cuando tiene interés en eventos internacionales y para promover la imagen de El Salvador, ¿no? Los estudiantes no importan, pero hay que recibir a delegaciones de otros países, y entonces eso que podría ser residencia universitaria para chicos que vienen del interior del país a estudiar y que no pueden pagar un alquiler cerca de la Universidad de El Salvador, podrían quedarse de manera gratuita allí porque el espacio físico está adecuado para eso. Sin embargo, no se está utilizando para eso. Entonces, el candidato es una cosa, el que gobierna es otra cosa, ¿no? Entonces yo lo que creo que la gente debería comenzar a entender es que hay una transformación entre ese que promete y el que ejecuta planes de gobierno. Entonces eso queda ejemplificado claramente en el caso de la Universidad de El Salvador, y cada sector podrá quizás pensarlo en el mismo sentido. Por ejemplo, cuando el entonces candidato fue a Morazán a ofrecer que iba a convertir ese departamento en el departamento de la agroexportación, dijo que iba a volver a convertir a Usulután en el granero de la República, y que ahí muy cerca en Morazán iba a ser el departamento de agroexportación para producir los alimentos que El Salvador necesita, etcétera. Esa fue la promesa. Ahora el sector agricultura podrá decir, lo que han hecho es cambiar la modalidad de apoyo del Ministerio de Agricultura a los productores locales, ¿no? Ya no se les da el paquete agrícola, sino que parece que se les dio una tarjeta que podían ir a cambiar, y que al final significaba menos, digamos, haciendo la conversión de lo que daban en paquete a esta tarjeta, resultó que era menos, que no alcanzaba para cultivar la milpa. Entonces, cada sector creo que podrá ir dándose cuenta de esas promesas de campaña y de ese panorama que le pintaron y de cuál es la realidad ahora. Esto no es, digamos, una cuestión contra el presidente ni nada, es solamente retratar lo que está pasando en la realidad de El Salvador hoy día. Vamos a los datos, vamos a las cifras, vamos a la realidad de la gente en el territorio y comparemos si ese es el país que le ofrecieron y si ese es el país que le están dando a través de las herramientas como el presupuesto general del Estado. Complicadísimo, sin duda. El panorama, al igual que hemos tenido el cielo en los últimos días, completamente gris. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo, miércoles a las 8 acá en el 8 y por supuesto también en 106.9fmradio.net. Producción de Mix de Medio. Prometieron 5,000 escuelas en este país. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas remodeladas o construidas y cuántas destruidas? Así sería la cuenta. Sí, creo que sí. Yo, la verdad es que
cuando pienso en las escuelas, creo que deberían no solo ser un lugar donde los chicos van a aprender algo sobre las asignaturas que se les enseñan o los cursos que se definen a través de un plan de estudio, sino que por ser un lugar en donde pasan tantas horas debería convertirse en un espacio seguro para los menores, ¿no? Un espacio en donde no solo se les promueva, digamos, una educación muy básica y elemental a través de las asignaturas más básicas que en la educación de los cantones y de los caseríos, eso es lo que tienen, sino un espacio en donde pudiera cultivarse otro tipo de talentos para los jóvenes, ¿no? Esta idea de Pablo Freire de la educación bancaria, sí, por ejemplo, ¿no? De creer que el cerebro del muchacho es una caja vacía y que hay que meterle contenido y que a la vuelta de algunos años va a ser una mano de obra calificada para una maquila o va a tener, qué sé yo, ¿no? Nuestro sistema educativo casi funciona con esos principios. Pero podría, digamos, la escuela ser un espacio en donde se detecten habilidades de manera temprana en los chicos, porque tú tienes, por ejemplo, en un mismo salón de clases, a un profesor que le gusta llenar la pizarra de letras, cópienlo y esa es la clase, ¿no? Luego repásenla y viene el examen y ¿qué van a aprender los chicos con esto? A lo mejor cuando el profesor está dando la clase, hay un muchacho que está ahí distraído o que está pintando cosas y lo que hay son regaños porque no está prestando atención, cuando a lo mejor lo que él está demostrando es que tiene un talento para otra cosa, ¿no? Las escuelas deberían ser un espacio en donde se detecten estas cosas, se promuevan y haya oportunidades de estimular esos talentos para la pintura, para la música, para el deporte, para diferentes disciplinas con los que los menores, las niñas y niños se sientan identificadas y quieran cultivar. Pero en lugar de eso, lo que tenemos son profesores dando clases a dos grupos al mismo tiempo, primero o segundo grado, o primero y segundo grado en un mismo salón, a profesores de educación física que son al mismo tiempo el profesor de inglés o el profesor de matemática que le tocó asumir como profesor de ciencias sociales porque no hay personal. Eso es la realidad. Esas son las realidades. Esa es la realidad de nuestro país. Y a esa realidad es a la que estás desfinanciando porque le estás reduciendo el presupuesto. Además, entonces, los sectores se unen para, no es protestar al Estado, sino que exigir o que se respeten las conquistas que se ha tenido cada uno de estos sectores. Ahora, pregunto, ¿en qué momento nos vamos a unir como salvadoreños para que estas cosas dejen de pasar? Y si realmente esto va a funcionar, porque lo primero que te ofrecen es el régimen de excepción. Sí, el régimen de excepción ha funcionado, además de ser una medida de encarcelamiento masivo para gente, muchos de ellos por supuesto pandilleros, pero miles también inocentes que sin deber nada están en una prisión y con jueces incapaces de ejercer con independencia su cargo y que no tienen el valor, digamos, de ejercer su función y dejarlos en libertad. Eso por un lado, ¿no? Pero el régimen de excepción además es una herramienta de control social. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, en 2021 cuando se dio una marcha multitudinaria, un 15 de septiembre, a los 6 meses, en marzo siguiente, se decreta el régimen de excepción? La siguiente marcha que venía era la del 1 de mayo y esa marcha ya tuvo una clara disminución de gente participando en ella. Es decir, que el régimen de excepción sí ha funcionado también para desmovilizar a la gente. La expresión de la gente en calle es muy importante porque expresa los descontentos que hay en la sociedad, esos descontentos que se conversan en la tienda. Eso de, mire, todo está caro. O mire, pasó esto, tal cosa. Ya vio la denuncia que anda en redes y toda esa conversación que se genera de tú a tú, luego cuando encuentra canales de manifestación pacífica en calle, es una expresión política muy importante de que algo está cambiando, ¿no? Para mí, todos estos elementos no solamente no se han solucionado, sino que se siguen agudizando. Lo que cambió es la capacidad de movilización en calle por el régimen de excepción que existe y el temor fundamentado de la gente de que por cualquier razón se le pueda detener y pasar 1 o 2 años en prisión preventiva sin que un juez o un funcionario público tenga la capacidad de sacarlo de ahí, ¿no? Entonces tienes todos estos elementos conviviendo hoy día, pero eso es cuestión de tiempo. Yo no creo que el régimen de excepción alcance tanto
como para mantener durante todo el tiempo a la gente quieta, a la gente callada. Yo creo que poco a poco la gente va perdiendo el temor. Pero ¿y por qué en las encuestas no bajan? En las encuestas, ¿el apoyo al régimen o el temor de la gente de expresarse? El apoyo, la calificación a la gestión, al presidente, porque todo es lo mismo. Dicen, los diputados no sirven, son puyabotones, nos traicionaron, pero el presidente no. Estamos aguantando hambre, pero el presidente no tiene la culpa. Sí, se llevaron preso a mi hijo, pero el presidente no fue. Sí, creo que aquí hay una, digamos, la construcción de la imagen del presidente ha sido un éxito. De hecho, creo que es un ejemplo exitoso de comunicación política y de construcción de un personaje político que tiene, no solo en El Salvador, sino en toda América Latina, una imagen, digamos, muy alta, muy positiva. Hay que aprender de ese manual, ¿no? Sí, la verdad es que él ha dado cátedra en muchos temas, en posicionamiento de su marca, de su nombre, de sus colores, a nivel de programación neurolingüística, a nivel de storytelling, por ejemplo. O sea, el presidente es un buen contador de historias, es decir, el presidente a nivel discursivo y a nivel de desarrollo de personaje político y de práctica política da cátedra en muchos sentidos, ¿no? Eso es muy palpable, ¿no? Además, eso convive con una cultura como la nuestra que ha venido históricamente acostumbrada a los caudillismos. De hecho, la región y América Latina se destaca por estos nombres de personajes que encabezaron procesos de liberación de los pueblos o de independencia, de emancipación. Digamos que tenemos en América Latina y en Centroamérica sobre todo ese chip, digamos, en la cabeza, ese elemento cultural de esperar siempre liderazgos fuertes, gente que encabece, digamos, un proyecto y que sea un hombre visiblemente potable, ¿no? Que esté presente siempre en la conversación política. No hay día de Dios que no se hable del presidente. Así hay meses en los que no aparece públicamente. Además de aparecer en las redes, no tiene más comparecencias públicas. Sin embargo, él está presente siempre en las entrevistas, en el vocabulario de sus ministros. Siempre hay por lo menos 5 u 8 invocaciones al nombre del presidente. Es decir, ha sido muy exitoso en la colocación de su marca en la comunicación política y en la conversación política cotidiana, ¿no? Eso es una cosa que permea, digamos, la conciencia de la gente y está ahí presente, ¿no? Él es una cosa y su proyecto político puede estar contaminado, pero él no representa eso. La gente tiene todavía la esperanza de que él es muy diferente a su proyecto político. Creo que eso explica también los altos niveles de popularidad. ¿Tendrán esperanzas de cambio en el país entonces estas personas? Yo creo que todavía sí. De hecho, cuando surgió el escándalo de las asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, hubo mucha gente seguidora del presidente, de su proyecto, que dijo, tuvo que aparecer el presidente para que los diputados rindieran cuentas. O cuando ocurre algo, algún escándalo en la Asamblea, siempre es, ojalá el presidente haga algo. Es decir, la esperanza siempre está depositada en el presidente, ¿no? Entonces yo creo que mientras no haya una alternativa a eso, la cosa no va a cambiar, ¿no? Pueden ir incrementando los descontentos y digamos que los proyectos políticos de oposición que surjan, que hoy mismo me parece que están anulados completamente a nivel partidario, pueden disputar otras canchas. Por ejemplo, desde lo más básico, disputar alcaldías en una próxima elección, porque el desempeño de los alcaldes ha sido pésimo, y luego aspirar a disputar escaños en la Asamblea Legislativa. Pero ya disputar el poder al presidente, allí sí se encuentran con un grave problema. Creo que la construcción de un proyecto que dispute a nivel presidencial el poder o a nivel estatal ya requerirá de otros talentos políticos, ¿no? Y requerirá de todo esto que hemos dicho, de esa construcción de personajes, de esa construcción en comunicación política, de un proyecto que tenga principios, que tenga un proyecto, digo, un horizonte claro hacia dónde quiere ir llevar al país. Pero nada de eso ves en el ambiente. Lo que ves son descontentos. Y probablemente en la marcha del 19 de octubre lo que veamos son estos, ¿no? Sectores que al verse afectados por una decisión gubernamental salen a las calles. Pero, ¿y si hay respuesta, qué va a pasar?
Si les dicen, bueno, les vamos a dar el escalafón tal cual, ok, bueno, regresamos a nuestros puestos y nos olvidamos de esto, ¿no? Ese es el principal temor. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final en No sé, piénsalo. Vamos a la parte final con Mauricio Maravilla, abogado, comunicador, que estamos hablando de cuáles son realmente, hacia dónde vamos, y la parte final con la que cerramos el cuarto bloque es la que me preocupa realmente. Ya salió el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo de que sí, va a llamar sobre todo al sector salud porque pueden revisar y ver qué pasa. El doctor Rafael Aguirre en la radio me decía el lunes de que ellos han solicitado tanto a las autoridades del Seguro Social como de la Asamblea Legislativa reuniones, porque ellos esperan agotar primero el diálogo antes de acciones de protesta. Pero ¿qué va a pasar? Porque aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si les dicen, sí, vamos a analizar el escalafón? Quizás no se lo vamos a dar al 100%, les vamos a dar un 60-70%. Se acaba la lucha, se acaba la protesta, porque no es solo el escalafón, es el presupuesto, son las condiciones tanto de las escuelas como del sector salud, hospitales, unidades de salud y todo lo que sea, Mauricio. Mira, por constitución, el proyecto de presupuesto lo elabora el Estado, ¿no? Y presenta este presupuesto antes del 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa, es lo que pasó la semana pasada. Entonces la Asamblea Legislativa lo recibe y se supone que octubre, noviembre y diciembre son los meses que tiene para estudiar y analizarlo. De hecho, puede programar la Comisión de Hacienda sesiones para recibir a los diferentes representantes, tanto de la Corte, los ministerios, las autónomas, el Ministerio Público, recibirlos y que digan, bueno, mire, me parece que el presupuesto es insuficiente por esta y estas razones, o dicen, bueno, no, estamos contentos con este presupuesto. Además, la Asamblea Legislativa tiene también la posibilidad de llamar a los diferentes sectores afectados o involucrados en este tema. Capaz que una jugada política extraordinaria sería la de limpiarle el rostro a los diputados por la mala imagen que se han construido en los últimos meses, propiciando que desde la Asamblea Legislativa se corrija esa asignación presupuestaria y diciendo, bueno, hemos escuchado a los sectores y nosotros más bien lo que vamos a hacer es proponer o negociar con Hacienda que se incremente el presupuesto y que se respete el escalafón para los docentes y para el sector salud. Digo, podría ser también una jugada política, ¿no?, para limpiar el rostro de la Asamblea Legislativa, que se ha visto muy afectado en los últimos meses, pero eso está por verse, ¿no? Aquí lo que hay que esperar es primero esta reacción de los sectores, si van a salir a la calle el 19, ver el nivel de convocatoria que tienen, los reclamos que se hacen, el peso político que pueda tener una actividad de este tipo, y luego ver en las sesiones de trabajo de la Comisión de Hacienda cómo se va dibujando el panorama para ver si esa propuesta de presupuesto, porque este es un proyecto de presupuesto que está sujeto a estudio y modificación. La Asamblea lo puede aprobar en otros términos, pero ahí es donde digo, hay varias cosas todavía por agotar que será interesante ir documentando. Yo me quedo así como a la expectativa, ¿no?, expectante de qué pueda pasar. Las marchas blancas fueron en la época de Francisco Flores. Detuvieron todo y se vio como un movimiento que potenció hasta un candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Mata, sí, después de eso. Que era presidente del Colegio Médico. Exactamente, en ese momento. ¿Será el mismo resultado? No estoy hablando de una candidatura, sino que el detener, el hacer que la empatía de la población, porque en esa marcha blanca no iba solo el sector salud, iba la población. ¿Será que llegaríamos a eso? Recién conversaba hace una semana con el doctor Iván Solano, presidente actual del Colegio Médico, y él recordaba qué fue lo que pasó en esas marchas blancas, en donde se unieron todo el sector de salud, pero no era únicamente ellos los que salieron a las calles, sino que la población entendió el riesgo que existía de privatización de la salud y se unió al gremio médico acuerpándolo y manifestándose en calle también, y lograron, como tú dices, frenar ese proyecto de privatización que había. Yo no sé ahora cómo estará, digamos, el nivel de conciencia en la gente
sobre este tema del escalafón, porque también hay muchos reclamos de la gente de que hay maltratos en las unidades de salud, le ponen rostro, dicen, bueno, es que las enfermeras nos tratan mal, los médicos nos tratan mal. No sé qué nivel de, digamos, de cercanía sienta la gente también en todo esto, pero yo creo que la gente debería entender que no solo se trata de un beneficio o de un sistema de incentivos para los empleados del sector salud y educación. En definitiva, tiene que ver con el derecho de acceso a estos derechos para la gente en su totalidad. La gente debería entenderlo también como una afectación a su mismo derecho a la salud, porque en la medida en que se quitan beneficios o prestaciones o se disminuye o se desmejora la situación laboral de la gente que trabaja en estos sectores, la calidad del servicio también puede ir bajando, porque ¿qué estímulo tiene un médico a que le asignan tantas horas o una enfermera a la que le asignan turnos largos si las condiciones salariales que tienen no retribuyen lo que entrega en tiempo, ¿no? Entonces, a la larga, quien carga con todo esto también es el usuario, digamos, del sistema. Entonces, yo creo que es una lucha de todos, no solo del sector salud y de educación, y creo que ese es el mensaje que hay que dejar, que es una lucha de todos. Mauricio Maravilla, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Esperamos de que sea un poco más constante, o sea, que pueda venir más acá a la entrevista y que podamos estar siempre en comunicación con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, a la orden. Hace frío aquí, ¿eh? Bastante. Pero pasamos protestando todo el día de que tenemos mucho calor. Acá estamos en un ambiente bastante agradable. Bueno, los espero el próximo miércoles acá en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio. Muchas gracias por habernos acompañado en No sé, piénsalo. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en